necesiten consultar el material a posterior. Voy a compartir pantalla y ustedes por favor me indican si la visualizan. Permítanme un segundito. Me indican si la están viendo, muchachos. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, según lo que dice la orientación, hoy la primera tutoría abarcaría lo que es el capítulo 1, 4 y un poquitito algunos elementos que rescaté del video que ustedes tenían que revisar. Como se los dije al principio, mi formación es en el área de filosofía, pero también tengo formación en el área de enseñanza de la filosofía. Y entonces yo espero poder aclarar todas las dudas que ustedes tengan. La presentación obviamente la monté como siguiendo una secuencia, ¿verdad? Entonces quisiera como dejar claro algunos elementos importantes por aquello. Las comunicaciones, si ustedes necesitan comunicarse conmigo, es por medio del correo institucional al cual ustedes ya tienen acceso. Recordemos que las entregas de los documentos se hacen de las evaluaciones por medio de la plataforma Educaú en las fechas que están consignadas. Y las sesiones se van a ir habilitando según avance el cuatrimestre. Entonces, cada una de las evaluaciones no se les va a habilitar de un solo, sino que va a ir de manera progresiva para que ustedes no sientan como ansiedad o estrés de que, uy, ya viene esta evaluación y no la he realizado. Entonces, conforme vayamos avanzando, ahí se va a ir habilitando la entrega de las evaluaciones. La primera evaluación sería la tarea 1, que es la que en este momento tienen algunas dudas que las vamos a ir aclarando, y se entrega el domingo 20 para que lo apunten por ahí a las 23:55. Sí, Abraham. Profe, es que seguro no estás viendo las manitas cuando se comparten. No Comparte puedo. pantalla, ¿verdad? Se dificulta. Es que, digamos, el correo institucional es un medio excelente, bueno, muy bueno, pero si usted tuviera la disposición de pues dar algún número telefónico porque a veces uno está así como de que esta duda que tengo no la puedo expresar por medio de escritura porque sirve para interpretaciones varias. Sí. Y vieras que a veces es bueno, si usted gusta, si no, tranquilidad. Sí, Abraham, ahí sí te quedó mal porque por orientación de nuestro superior, de nuestro jefe, ¿verdad? Sí la habilitar como el número de teléfono personal, sí lo tenemos como no prohibido, pero no lo recomiendo, ¿verdad? Entonces, pero Abraham, yo soy bastante neurótica, y entonces yo estoy muy pendiente del correo. Entonces yo siempre estoy ahí pendiente y en caso de que hay algo que usted no entienda, entonces el Teams permite que usted me pueda enviar audios y yo se los puedo contestar. Entonces hay 1000 maneras en donde cualquier duda que usted tenga la podemos evacuar y buscamos la manera. Si yo me tengo que reunir con usted 5 minutitos, yo saco tiempo y me reúno con usted para aclararle lo que usted necesite. ¿Está bien? Sí, entonces la podría llamar por Teams. Usted me puede llamar por Teams, correcto. Gracias. Con muchísimo gusto. Las tutorías se van a desarrollar por medio de la plataforma, tal y como lo estamos haciendo hoy. Para mí es importante recordarles que las grabaciones, digamos, esta sesión va a quedar grabada, pero dentro de la plataforma Teams queda solamente grabada durante 21 días. Entonces, ya pasado el tiempo 21 días, como que el sistema la borra, ¿verdad? Para no saturar la plataforma y poder uno subir material y seguir generando lo que ustedes necesiten con respecto a acá. Tal como lo dijo Abraham, si yo estoy compartiendo no puedo ver las manitas, entonces cualquier cosa, ustedes nada más, como dicen popularmente, me meten el caballo, la yegua y participan. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, tal y como ustedes vieron en la guía, el curso de ética profesional docente tiene como gran objetivo el analizar los procesos ético-profesionales del quehacer docente en el sistema educativo. Me encantó ahora que se presentaron de tener estudiantes de diferentes áreas, por ejemplo, de informática educativa, ¿verdad? Los requerimientos éticos son distintos en cierta forma, por ejemplo, con los criterios o principios éticos de un docente de primaria
o por ejemplo a nivel de bibliotecología, ¿verdad? Hay un conjunto de ciertas orientaciones que tenemos que respetar a partir del trabajo que desarrollamos, pero en términos generales todos coincidimos en el ejercicio de la docencia. Pido disculpas por los perros. Bueno, quisiera iniciar por acá. Tal vez ustedes me podrían colaborar, tal vez 2 participaciones. Cuando ustedes escuchan la palabra filosofía, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo no sé, por ejemplo, si ustedes en secundaria tuvieron el chance de recibir filosofía o no, pero cuando escuchan la palabra, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Cuéntenme, así rapidito, un par de participaciones. Historia. Historia, perfecto. Como ¿Qué más? que es algo, una rama, ¿verdad?, de estudio que se encarga como de buscar la razón de ser de cada cosa. Por ahí anda una cosa tan compleja como eso, perfecto. Muy bien, justamente como ustedes ven acá en la gráfica, Mafalda, que me imagino que todos la ubicamos, le pregunta al papá qué es la filosofía. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, digamos, yo me formé, dediqué 5 años de mi existencia a estudiar filosofía, y ustedes dirán, ¿qué rayos estudió ahí? Bueno, a grandes rasgos, digamos que la filosofía es un área de conocimiento, tal y como dicen ustedes, efectivamente, es un área de conocimiento y como tal se divide en ramas. Y las ramas, en términos generales, van a encontrar teóricos que dicen las hacen más amplias y otros que las mantienen así, en términos generales, como lo que ven acá. Las ramas de la filosofía, en términos generales, son 6, que es la metafísica, la ontología, la lógica, la ética, que es la que nos vamos a ocupar en este curso, la estética y la epistemología. La metafísica, tal como lo dijo la compañera, es como esa parte de la filosofía que trata de comprender los orígenes de todo, ¿verdad? Entonces, como que cuando yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿Cuál es la razón de ser de Dios o de los dioses, verdad? Porque hubo un periodo en la historia de la humanidad que nosotros no creíamos en un Dios, sino en varios dioses. La ontología se ocupa por explicar el ser, ¿verdad? De describir detalladamente qué es eso que estamos conociendo. La lógica tiene que ver con la forma, cómo construimos el pensamiento, y la que nos vamos, como dije hace un ratito, nos vamos a detener es en la ética. Y rápidamente, un primer acercamiento de la ética, podemos decir que cuestiona cuál es la mejor forma de vivir, pero este cuestionamiento sobre cómo vivimos va a estar matizado, va a estar atravesado por varias cosas que ya las vamos a ir ampliando. La estética es la parte de la filosofía que estudia el arte, todas las manifestaciones del arte. Y la epistemología, al ser parte nosotros de carreras que están asociadas a la docencia, la epistemología es una rama de la filosofía que ustedes van a estudiar. Entonces, la epistemología justamente trabaja sobre, por ejemplo, cómo conoce el ser humano. Entonces, cuando yo hablo de epistemología, por ejemplo, cómo conoce un niño, cuáles son las herramientas o las estrategias que yo tengo que utilizar para que un niño aprenda, cómo un adolescente aprende, cómo un adulto aprende, todo eso lo trabaja la epistemología a grandes rasgos. Acá no me voy a detener mucho porque obviamente el curso no es del área de filosofía, pero sí quería que ustedes comprendiesen que la ética es una rama de la filosofía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Profe, sí, señor, dime, Abraham. Sí. A mí me gusta la filosofía, pero no sé si es una pregunta que se sale de la asignatura, pero la filosofía tiene futuro laboral. Pues aquí estoy yo y no me ha ido tan mal. Porque es que dicen la filosofía está, digamos, como en contra del capitalismo, diríamos, como de que... Algunas, es como todo, Abraham, digamos, hay corrientes, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, hay personas del área de filosofía que cuestionan el sistema actual, ¿verdad? Entonces hay un cuestionamiento hacia el capitalismo, hacia lo que está sucediendo ahora en la sociedad, etcétera. Mientras que igual, como en toda la vida, ¿verdad? Hay otras personas que lo van a defender y lo hacen y se posicionan desde argumentos de carácter filosófico. Entonces, como todo en la vida, siempre en el área de filosofía hay varias aristas o varias formas de comprender algo. Y sobre el futuro laboral, pues te cuento así rápidamente, por ejemplo, bueno, la docencia es un espacio. Si uno se especializa mucho en el ámbito de ética, uno puede formar parte de comités,
digamos que cada uno de los hospitales, por ejemplo, deben tener una persona del área de filosofía para, digamos, por ejemplo, para hacer valoraciones con respecto a ciertos procedimientos médicos o investigaciones, ¿verdad? Para pertenecer parte de los comités de ética. Entonces, también se hace mucha investigación, ¿verdad? Entonces, sí, no son tan amplios o tan diversos, ¿verdad? Pero sí, sí hay campito laboral, sí, sí hay, pero el fuerte es el área de docencia. Profe, ¿y tiene que estudiar esas 6 ramas, un filósofo? Uno las estudia, correcto. Pero, Sí. pero se decanta por una después. Exactamente, exactamente. Digamos que el bachillerato, sí, a grandes rasgos, no pretendo que vayan a estudiar filosofía y si quieren, pues súper bien. En el bachillerato uno ve todo eso, ¿verdad? Ve todo, tal como lo ve en la gráfica, uno ve todo el desarrollo del pensamiento en esas áreas desde los inicios de la filosofía hasta el tiempo actual. Y ya después uno en la licenciatura, maestría o doctorado, ya uno se va apasionando y se va especializando en un área. Profe, disculpe un Sí, momento. sí. Es que ahora que veo la presentación, ¿será que usted nos las va a pasar como para tenerla para repasar nada más, verdad? Como un material extra. Sí, ¿O no? dentro de Teams yo les dejo la grabación y les dejo el PDF con la presentación. Ah, muchas gracias, sí, porque está muy completa, muy bonita. Entonces, para repasar sería muy práctica, sí. Gracias. Excelente, esa es la idea. Por eso yo les dije que yo trataba de colaborarles. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, retomando lo anterior, entonces, que quede por favor claro que la ética, ¿verdad? Es una rama de la filosofía y como le decía Abraham ahora, el desarrollo de la filosofía, ¿verdad? A lo largo, ¿verdad? Desde el periodo prehistórico hasta la fecha, siempre ha habido una reflexión, o sea, el ser humano siempre se ha preguntado quién soy, en qué creo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Entonces, la ética, al ser una rama de la filosofía, va a reflexionar sobre nuestro entorno. Claro, la persona o las personas que vivían en la prehistoria, su entorno y sus reflexiones iban más asociadas a la naturaleza. Entonces pensemos como en esas películas que nos hablan como de que nosotros provenimos, somos un producto evolutivo y que venimos de otra especie, ¿verdad? Entonces recuerden aquellas películas cuando hablan sobre el desarrollo humano en donde tenemos... somos muy similares a los animales y que después vamos evolucionando y desarrollamos conocimiento y que después modificamos la naturaleza. Entonces, digamos que en los primeros periodos de la historia, el ser humano va a reflexionar sobre su entorno y su entorno inmediato, por ejemplo, solo para ejemplificar a nivel de prehistoria y edad antigua, era la naturaleza. Entonces trataban de entender por qué existía la noche, por qué existía la luz, por qué el volcán hacía erupción, por qué temblaba y a partir de esas reflexiones es que empezamos a generar los primeros acercamientos o desarrollo de un conocimiento. Conforme vamos evolucionando, obviamente nuestro pensamiento va a ir evolucionando y podríamos decir, respetando el periodo actual, que la ética consiste en reflexionar el entorno social y nuestro comportamiento dentro de ese entorno. Recuerde que si tienen alguna pregunta o algo, ustedes nada más me interrumpen y ahí vamos profundizando. Como dije hace un ratito, entonces la ética número 1, reflexionamos sobre nuestro entorno y número 2, la ética también nos va a ayudar a comprendernos dentro de ese entorno. Cuando estamos reflexionando, ¿verdad? Y vamos poniendo, como vamos generando lo que son normas. ¿Qué son las normas? Son pautas para regular la conducta humana. Ustedes lo ven acá en imagen. Regularmente, y lo podemos poner, o el entorno que nosotros tengamos inmediato. Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, el Señor le está diciendo al niño, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Entonces, ese proceso de socialización, cuando nosotros vamos socializando en un entorno, vamos aprendiendo normas. Y esas normas se logran pegar a nosotros por medio de la enseñanza, el reforzamiento y la constancia. Un ejemplo, yo, niña, odiaba tender la cama, ¿verdad? Y entonces eran pleitos
todas las mañanas con mi mamá. Yo decía, ¿para qué voy a atender algo si voy a llegar y lo voy a volver a extender? Me parece ilógico, etcétera, etcétera. Pero créanme ustedes ahora que yo soy un adulto que no puedo salir de mi casa si no tiendo la cama. Entonces, quieras o no, de manera muy simple, yo interioricé una norma producto de la enseñanza, aquí entre nos, de mucha faja. La faja se llama reforzamiento, y de la constancia de mi mamá de decirme, hágalo, hágalo, hágalo. Entonces ya en este momento, digamos que esa norma, entre comillas, ya está interiorizada. Hasta aquí estamos bien con las normas. Y otro elemento importante, las normas surgen dentro de un entorno social. Profe, no salen del vacío. Sí. Profe, ¿qué tan éticos son esos reforzamientos de los que hablabas para la enseñanza? Son poco éticos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque hay una relación de poder, pero para que ustedes me entiendan un poquitito en qué existe el reforzamiento, ¿verdad? Consiste en eso. También, que dicho que lo menciona ahora, ¿verdad? Nuestros sistemas educativos en algún momento utilizaban ese reforzamiento de castigo, para que nosotros, habían dicho, no sé si se utiliza todavía, la letra con sangre entra, ¿verdad? Entonces, es ese reforzamiento negativo para que nosotros interioricemos una norma, ¿verdad? Pero obviamente en tiempos actuales eso sería impensable. Ahora sí, vamos ya como ir aterrizando poco a poco. Para mí es importante decirles que, digamos, la presentación yo la monto como para reforzar, ¿verdad?, lo que ustedes van a ir leyendo en los capítulos. Las normas, en términos generales, podemos dividirlas en 4 tipos. Las normas religiosas, las normas jurídicas, las normas sociales. Entonces yo junto todas estas normas, yo obtengo lo que es un normativo, es decir, un conjunto de reglas porque yo tengo que cumplir para estar dentro de un contexto social determinado. Las normas de carácter religioso, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros entendemos y la comprensión de mundo que tenemos, son emanadas o son dadas por Dios. Estas normas Dios las da para que todos los seres humanos las sigan. Cuando nosotros no cumplimos una norma de carácter religioso, nosotros tenemos que responderle a Dios, ¿verdad? Según la concepción de sociedad que nosotros tenemos. Y cuando nosotros no cumplimos esa norma que Dios nos dio, generamos lo que se llama una conciencia de pecado. Y estas normas son seguidas regularmente por las personas creyentes. Las normas jurídicas se diferencian de las religiosas, primero porque son construidas, ¿verdad?, por el ser humano, por un cuerpo legislativo. Estas normas jurídicas van destinadas a comunidades políticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros existe un cuerpo legislativo, que no esperemos no hablar de política, pero sería la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa genera leyes que deben ser respetadas por nosotros. Cuando nosotros no cumplimos las leyes que vienen de la Asamblea Legislativa, tenemos que ir a los tribunales. Ahí surgen las leyes y nos vemos obligados, en caso de que yo incumpla la ley, a sufrir una sanción por ello. ¿Ok? Las normas sociales surgen de un contexto social. En ejemplo, hay normas sociales, por ejemplo, acá en Costa Rica. Sí, señor, dime. Es que la escucho muy pegada, no sé si soy yo, me corrigen los compañeros. Ay, no sabría decirte. Yo los escucho bien. ¿Los demás cómo me escuchan? A veces sí se entrecorta un poquito, pero no se le pierde el hilo de lo que dicen. Ah, ok. Regáleme un segundito nada más para verificar una cosita. Bueno, sí. No, aquí la conectividad dice que está bien. Voy a seguir. Profe, sí, está muy interesante todo esto. Pero me nace la duda cómo es, digamos, en la sociedad donde algunos creen en Dios y otros no, digamos, cómo se educa éticamente con todas estas cuestiones que convergen, ¿verdad? Digamos, cómo se hace para decir, ok, te respeto, okay, pero con mi enseñanza no te quiero atropellar, o diferentes. O sea, ¿cómo lidiar con toda esa pluralidad y hacerlo éticamente? Exacto. La clave está en lo que acaba de señalar, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo administrar que algunas personas no cumplan con estas normas?
o que no las compartan. Justamente ahí es cuando cae la ética, ¿verdad? Cuando establecemos ese pacto de respeto, ¿verdad? Y el pacto de respeto está mediado, y eso voy a adelantarme un montón, con principios, con valores que como sociedad nosotros establecemos y que son inquebrantables, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hay pluralidad, ¿verdad? La pluralidad es buena, la pluralidad hay que fomentarla, pero tiene que haber un principio para que la pluralidad exista, que es el respeto. Y entonces es cuando las sociedades establecen el respeto como un valor. Aquellas sociedades que no tienen el respeto como un valor, entonces se vuelven sociedades dogmáticas. Entonces, aquel que no comparta mis creencias debe ser aniquilado. ¿Se entiende la distinción? Sí, profe. Ok. Sí, Retomando sí. lo de las normas sociales, acá las normas sociales están muy relacionadas, y utilizo acá la participación de Abraham, al contexto cultural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay sociedades en Medio Oriente, por ejemplo, que tienen como una costumbre que las niñas a los 3 años tienen que seguir un ritual. Y el ritual consiste en que ellas tienen que ser cortadas, por decirlo de alguna manera, en su aparato reproductivo. Eso es una costumbre en un contexto social, y dentro de ese contexto social tiene que hacerse. Aquella persona que no lo haga va en contra de la sociedad, entonces no debe pertenecer a este contexto. Si yo traigo esa práctica a Costa Rica, obviamente la persona que practique esto iría en contra de la ley, en contra de las costumbres y sería sancionada. Entonces, las normas sociales están muy relacionadas con el contexto cultural y las respetan las personas que pertenecen a esa cultura. En caso de que yo rompa esa norma social, soy señalada, soy desprestigiada, soy aislada, ¿verdad? Las normas morales, ¿verdad? Según lo que establece, surgen a partir de la persona, ¿verdad? Las normas morales surgen a nivel individual. Cuando yo no cumplo algo que yo mismo considero valioso, yo siento remordimiento, y se espera que todos los seres humanos desarrollemos esta dimensión moral. Doy un ejemplo rápido. Para ustedes, matar a otra persona, ¿cómo lo ven? ¿Bueno, malo? Depende. Impensable. ¿Mm? Algo malo, algo impensable. Exacto. Pero vean qué curioso. Existen personas que consideran que no, que matar a una persona no hay inconveniente. De hecho, ni siquiera desarrollan remordimiento, así como película de Hollywood, ¿verdad? Entonces, justamente a nivel interno, esta persona, diría la filosofía, nunca se desarrolló moralmente, nunca tuvo esa noción de mal, todo está bien. Entonces, para poder pasar a la otra, tanto las normas religiosas, jurídicas, sociales y morales forman un conjunto de normas que yo voy a tener que ir incorporando como ser humano y irlas cumpliendo progresivamente para poder pertenecer a ese primer entorno que estábamos hablando al principio. Continúo un poquitito por acá. Profe, para ir aterrizando. Profesora, sí. Disculpe. Sí. Profesora, las Dime. normas morales y la moral como concepto, digamos, ¿es lo mismo o son cosas distintas? Sí, la moral como tal, ya le iba a entrar a eso, pero me adelanto, no importa, después lo retomo. La moral está muy asociada con las costumbres, con las creencias que una sociedad establece. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. En 1910, a principios del siglo XX, que una mujer tuviese propiedades era mal visto. Hoy en día, siglo XXI, el que una mujer tenga propiedades no es mayor inconveniente. ¿Por qué en el 2010 era mal visto?
porque las normas morales de esa época señalaban que la mujer no debía tener propiedades ni recurso económico. Su recurso económico provenía de su familia o provenía de su esposo. Hoy en día, ¿verdad? Esas normas morales han evolucionado y vemos como bien adecuado que una mujer pueda tener propiedades. Entonces retomo por acá otra vez. La moral tiene que ver con costumbres, con creencias que una sociedad establece en un periodo específico. La moral, para que ustedes también lo comprendan, evoluciona. ¿Ok? Doy otro ejemplo bíblico para que les quede más fácil. Por ejemplo, cuando vemos el Viejo Testamento, hablan de los 10 mandamientos, ¿correcto? Eran esas 10 reglas o normas que yo tenía que cumplir para pertenecer a la sociedad creyente, ¿ok? En el Nuevo Testamento, esas 10 normas se resumen en una, si no me acuerdo mal de mis clases de religión, era ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como vemos, con ese ejemplo me permite ejemplificar de que una norma moral va evolucionando. La sociedad evoluciona y la norma también. Yo la interiorizo, si es posible, ¿verdad? Si me convierto en un agente moral, si yo la interiorizo y la incorporo a mi vida, súper bien. Si no la incorporo, entonces quiere decir que no he desarrollado esa noción moral. No sé si te expliqué bien, me indica. Sí. Gracias, profesora. Con muchísimo gusto. Muy buena la Sí, explicación, pero me quedó faltando, digamos, a mi entender, las leyes morales. O sea, la moral es esa y las leyes morales son lo que se derivan de ese entendimiento. Tal vez utilicemos normas morales. Las leyes tienen que ver con un aspecto jurídico y legal. Sí, Las normas morales no son legales. Hay una distinción ahí. Entonces, sí, hablemos de normas mejor. Sí, quería decir normas, pero dije leyes, no sé por qué. Ajá. Entonces, las normas morales, podemos definir las normas, podemos definir las normas morales como lo que se deriva del entendimiento de la moral, que la moral va evolucionando. Las normas morales son principios establecidos por el entorno social, ¿verdad? Entonces, la moral surge a partir de esa creación, de esos principios que nosotros como sociedad establecemos y que están o provienen de las costumbres y las creencias. Entonces, los principios son la madre de la moral. Los principios morales son la madre de la moral, no la moralidad madre de los principios. La moralidad se desarrolla posterior. La moralidad se desarrolla cuando Abraham, como ser humano, dice, ok, yo voy a seguir estas normas morales. Antes de eso no se da. Normas o principios morales vienen antes de la moralidad. Hablemos de normas, principios no tanto, normas. Normas, ok. Normas morales son la madre de la moralidad. Sí, y la moralidad surge cuando usted decide, por decirlo de alguna manera, incorporar esas normas que la sociedad le ha dado a su vida. O decide rechazarlas. Ambos procesos son posibles. Y en cuanto al respeto, que hablábamos de que en la pluralidad se debe tener respeto, digamos, llega al punto de que hay cosas que son como la ablación que hablabas de la mujer, tanto la ablación para mí como la muerte, como el asesinato son cosas atroces que no deben ser aceptadas en ningún espacio. Correcto. Pero digamos, pero esa es mi percepción por mi sociedad. Ya hablabas que hay otras personas que lo perciben diferente. Pero entonces, ¿cuánto debo yo respetar eso que para mí es inaceptable? ¿O debo aceptarlo y respetarlo? No. La teoría diría que, digamos, excelente pregunta, ¿cuándo yo dejo de respetar? Ahí, digamos, el mejor ejemplo que yo le puedo dar es los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la pared con la que chocan estas prácticas culturales particulares cuando atentan contra los derechos humanos? Entonces, la vida es un derecho humano. Entonces, ahí, digamos que chocaría en ese sentido. ¿Ok? Entonces, el respeto
como le dije hace un ratito, cada sociedad va a establecer cuáles son sus valores, ¿verdad? Entonces, mientras que en algunas sociedades proclamamos el respeto y la diversidad, otras sociedades van a proclamar lo contrario. Entonces, yo como sujeto, ¿verdad? En teoría, tengo la capacidad racional y cognitiva de decir, me sumo a esto o me niego a esto, ¿ok? En sociedades donde no se da esa posibilidad de elección, la ética diría que sencillamente son sociedades que atentan contra los derechos humanos. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, digamos, puedo tener eso como una referencia para decir, mira, no es ni respetable, ni aceptable, ni nada por el estilo, por los derechos humanos. Es la gran construcción global, por decirlo así, es el mejor ejemplo a nivel teórico de hacia dónde tenemos que orientarnos. Cuando no tenemos claridad sobre algo, volvamos a ver estos principios. Los derechos humanos tienen varios niveles, tienen una clasificación, ¿verdad? Pero en términos generales sería como la columna vertebral. La columna vertebral de los derechos humanos, sí, o para valorar, ¿verdad? Que eso ya, lo que usted me está planteando y las preguntas que me están haciendo van más allá de una valoración moral. Ya las preguntas que Abraham me está haciendo están más relacionadas con una valoración ética, que a eso ya ahorita le vamos a entrar. Entonces, retomando acá, los sistemas sociales, entiéndase, un sistema social está conformado por interacciones entre los seres humanos. De esas interacciones surgen organizaciones y de esas organizaciones emanan sociedades. Los sistemas normativos que expliqué hace un ratito se van a desplegar, por decirlo así, en áreas de conocimiento. Por ejemplo, el derecho, la religión, la moral es un sistema normativo. Hay sociedades que tienen moral particular y la ciencia. Entonces, ese conjunto de normas que vimos hace un ratito, ¿verdad? Se van a consolidar en áreas de conocimiento. Entonces, por eso tenemos abogados, tenemos especialistas en moralidad y obviamente tenemos científicos. Ahora sí, vamos un poquitito acá para profundizar. ¿Cuál es la distinción entre la moral y la ética? La ética se produce en el individuo, ¿verdad? Yo como persona empiezo a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el entorno. Esta reflexión me va a un comportamiento individual y voy a decir si tal valor lo doy, lo acepto o lo rechazo o lo considero valioso, ¿ok? Vean la imagen que les puse. Esta persona le está diciendo al niño ideales como moral y tienen que ir al basurero. Entonces, se supone, ¿verdad?, que este niño va a ir creciendo, va a ir reflexionando y va a decir, ok, eso que me enseñaron está bien o no, está mal. Para mí, eso no es valioso. Por eso es importante hablar en ética que los valores evolucionan, ¿ok? La moralidad, la moral. La moral se produce dentro de una colectividad. Recordemos que la moral yo la heredo, por decirlo de alguna manera. Es como la religión, yo la heredo, ¿verdad? Las normas se me imponen, me enseñan una y otra vez que tengo que hacerlo de esta manera. El comportamiento se ejerce por norma. Usted no puede ir en contra de lo que le han enseñado y se ejerce desde el inconsciente. Entonces, por eso la grafiquita que les puse, busco la mujer ideal. Entonces le pregunta al especialista, ¿la real le da miedo? Entonces vuelvo otra vez acá. La moral yo la adopto, o sea, yo la traigo, me la pegaron, por decirlo de alguna manera, y es producto del contexto en el cual yo me estoy desarrollando. Yo acepto las normas, se me imponen, no me dan chance de negociar, y yo las ejerzo de manera inconsciente. A nivel ético, la ética se produce a nivel individual, como lo que decía Abraham, es cuando yo reflexiono sobre lo que ocurre. Eso va a impactar en mi comportamiento individual y esto va a llevar a que ciertos valores yo los acepte o yo los rechace. Voy a ampliar otro poquitito más. La ética como área del conocimiento y como rama de la filosofía, se habla de la ética aplicada, que es cuando reflexiona sobre cosas muy específicas, como lo que ocupa este curso, que es la ética profesional,
Hay una parte de la ética que valora lo organizacional, cómo funcionan las empresas, cómo están estructuradas, cómo se dan las relaciones de poder. No sé si han escuchado hablar de la ética ambiental, de la ética social, de la ética a nivel deportiva, de la ética de la sexualidad o desarrollo de la sexualidad, y así sucesivamente. Para ir cayendo, para dejándoles algunos puntos para que nutran sus trabajos. La ética implica una reflexión. La ética hoy en día no es un conocimiento que esté muerto, sino que cada vez hay nuevos escenarios, y la ética, para poder reflexionar sobre esos nuevos escenarios, tiene que prestarle atención a la cotidianidad, para que no crean que la gente que estudiamos filosofía estamos siempre en las nubes. Profe, Sí. una pregunta. La ética nace o sea, la reflexión personal, pero es una creación que se da para aplicarlo como norma, porque lo que es ético debe aplicarse para varios. O sea, es como el principio de la norma, la ética. La ética, principio de la norma. Como de que, digamos, yo reflexiono en que esto de amar al prójimo es ético. Entonces, eso va a dar la norma de que todo el mundo se tenga que amar entre sí, como ama. No. El amar al prójimo es un ejemplo de una norma moral, ¿ok? Porque surge producto de una colectividad, ¿ok? Pero la ética da luz en leyes que se Cuando aplican. cuando usted reflexiona sobre esa norma, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, ¿cuál es el origen de amar al prójimo? ¿Por qué se está proclamando esto? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué trae en contra? Ese ejercicio que usted está haciendo es un ejercicio de evaluación ética. Es cuando usted estudia el origen de esa norma. Por ejemplo, lo que hablábamos sobre la ablación femenina. ¿Cuál es el origen de esa norma? ¿Por qué a las niñas se les hace eso? ¿Qué beneficios trae la niña? ¿Qué beneficios trae la sociedad? Y cuando yo empiezo a encontrar las respuestas de eso, es un ejercicio ético que yo estoy haciendo. Cuando yo termino ese ejercicio ético, puede ser que la norma diga, no tiene sentido, no es valiosa en esta época, no debería realizarse. Y es ahí cuando esa norma, ¡pum!, técnicamente tendría que desaparecer de la práctica cotidiana. Entonces podríamos decir, según este razonamiento, que la ética da luz a la norma. No da luz a la norma, cuestiona la norma. Cuestiona la norma. Hoy la elimina. Entonces, pero la elimina también porque dicen no necesariamente, porque si yo cuando reviso el origen de la norma y veo que es positivo y trae cosas positivas, no tengo por qué anularla. Entonces la reafirma o la anula dependiendo de cómo la considere. Exacto. Eso es lo que hace la ética. La ética lo que hace es revisar el origen de las normas, verificar si son adecuadas en el contexto actual en que nos encontramos y si la norma debe seguir vigente o no. Y entonces la ética daría luz a las leyes como estas de los derechos humanos. Los derechos humanos no son leyes. No son leyes porque, digamos, sí entiendo tal vez lo que me quiere señalar, que digamos, por ejemplo, si yo mato a alguien voy a la cárcel, pero vea qué curioso, si yo mato a alguien depende de la argumentación y las razones por las cuales yo lo maté, puede ser que no vaya a la cárcel, ¿verdad? Pero el principio que sustenta esa ley es la inviolabilidad de la vida, ¿verdad? Entonces, digamos, los derechos humanos como tal no son leyes, son normas que nos orientan de carácter general. Han sido aceptadas por el mundo, por decirlo de alguna manera. Algunas partes del mundo, ¿verdad? No todas. Sí, porque yo he visto, digamos, yo ya leí todo el libro porque me lo dieron con antelación, bueno, lo pedí prestado, y entonces como que quiere dejar entrever que la ética es una cosa y la moral es otra, y hay que tener bien claros esos dos conceptos, porque muchos se mezclan, ¿no? Para sintetizárselo más y a sus compañeros también, asociemos la moral con costumbres, con creencias, y la ética sería la parte que viene a revisar, por decirlo de alguna manera, esas creencias y esas costumbres. Entonces, en ese proceso de revisión existe la viabilidad de que se mantenga o que cambie. ¿Ok?
Ustedes me dicen si continúo. Permiso, un momento, Perfecto. profe. Sí, dime. Es que no sé si hablo por la mayoría de compañeros, es Ajá. que se vuelve un tanto tedioso, ¿verdad? Que usted esté desarrollando el tema y como que la hagan tener que adelantarse y desviarse de lo que está explicando. No Ajá. sé si habíamos quedado en el acuerdo, ¿verdad? Que era mejor que usted hiciera la presentación tal cual la tenía y ya luego nosotros hacemos las preguntas, Ah, porque sí como que se atropella, ¿verdad? Lo que está explicando y bueno, por mi parte yo sí me siento muy incómoda porque ok. como que le estoy prestando atención y se va el hilo por otro lado y ya me cuesta como retomar por dónde íbamos, ¿verdad? Ok, Entonces, ok. sin faltar el respeto a nadie, ¿verdad? No, Que por no. favor las preguntas sean después. Ok, está bien. Perfecto. Ok, retomando un poquitito acá, ¿verdad? Como lo dijimos hace un ratito, retomo para volver a tomar el hilo. La moral, ¿verdad? La vamos a relacionar con costumbres, con creencias de un periodo particular, ¿verdad? O de un contexto social particular. Y la ética va a ser esa área de la filosofía que va a venir a revisar el origen y el fundamento de esas creencias y esos principios que una sociedad está proclamando como válidos. Entonces, hay una cosita acá importante. ¿Por qué un código de conducta? O sea, ¿por qué el ser humano se vio obligado, entre comillas, a generar pautas de convivencia, por decirlo de alguna manera? Entonces, esta grafiquita creo que me va a ayudar a ejemplificarme bastante. El hombre, ¿verdad? Entiéndase, ser humano, es un ser social, naturalmente. Eso implica que somos seres libres y responsables. Nuestra libertad nos hace responsables. Y a partir de ahí tenemos y reconocemos la importancia del otro, de la persona que está a la par mía. Justamente, producto de esa naturaleza social, nosotros desarrollamos comunidad. Y producto de esa comunidad, de ese convivir con las personas día a día, nosotros vamos a generar pautas de convivencia para no atropellarnos, por decirnos de alguna manera. Y producto de esas pautas de convivencia es que la sociedad empieza a evolucionar. Justamente, un ejemplo, digamos, desde la fe, ¿verdad? El ejemplo que daba hace un ratito a nivel religioso, ¿verdad? Puede ser un elemento que a mí me sirve para justificar una vida social. Entonces, justamente producto de esa vida comunitaria, cuando establecemos algunos principios, es que se da una división de oficios y profesiones. Entonces, por ejemplo, en un primer periodo de la historia, los seres humanos se organizan, ¿verdad?, para satisfacer sus necesidades. Y entonces, digamos, por ejemplo, surgen, como se los puse acá en rojito, los herreros, los agricultores, los cazadores, los sacerdotes, los reyes. Y ellos van a generar códigos para cada uno de esos oficios. Lo mismo con los sacerdotes, los médicos, los juristas, a nivel de profesiones como enfermería y educación. Entonces, cada área, ¿verdad?, de conocimiento que el ser humano desarrolle, para ese desarrollo va a establecer principios básicos que tengo que cumplir para poderme desarrollar en ese periodo. Entonces, por ejemplo, el médico va a tener un conjunto de principios que si incumple alguno de ellos a nivel profesional, atentaría contra la profesión misma. Voy a continuar un poquitito por acá. Ahora sí, esto me permite a la hora de hablar, ¿verdad?, de que la sociedad evolucionó, de que la sociedad producto de esa evolución genera oficios y a partir de los oficios genera profesiones, es cuando caemos en el capítulo cuarto, que es cuando se hace una revisión de lo que es la educación y lo que son los valores. Entonces me encontré estas dos grafiquitas que me permiten ejemplificar bastante. Tenemos a la profesora enseñándole a Mafalda a leer, ¿verdad? Mi mamá mi mamá me ama. Entonces se vuelve Mafalda y se le acerca a la niña, la felicito señorita, veo que tiene usted una mamá excelente, se retira y le dice, ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Entonces acá una primera pregunta, cuando yo valoro qué es la educación, justamente un elemento a considerar es qué es importante enseñar. Voy con la segunda gráfica. El que no haya entendido que levante la mano. Manuelito levanta la mano. Veamos, Manuelito, ¿qué es lo que no has entendido? Y él le señala desde marzo hasta ahora absolutamente nada. Entonces tenemos acá dos ejemplos gráficos, ¿verdad? El primero en donde se cuestiona qué es lo importante,
¿verdad?, que hay que enseñar, y el segundo, ¿verdad?, el proceso de aprendizaje. Entonces creo que estas dos gráficas me permiten como introducir elementos importantes, por lo menos cuando yo hice la revisión de los apartados para hoy, que creo que es importante que ustedes tengan claros. Obviamente voy a montar dentro de lo que se me permite una línea histórica, ¿verdad?, para que entendamos cómo ha ido evolucionando la educación. El segundo elemento que voy a trabajar es lo ético que tiene que estar dentro de la estructura curricular. Entiéndase por currículum toda esta parte relacionada con qué es lo que yo deseo que las personas aprendan dentro del sistema educativo, tanto formal como informal. Y un elemento importante que hacia el final de la presentación voy a tomar, ¿qué se espera del profesional en la actualidad? Entonces, rápidamente, el sistema educativo, si lo analizamos desde principios del siglo XVIII a principios del siglo XIX, se le prestaba mucha atención al desarrollo de la moralidad y la ciudadanía. Recordemos que moralidad, se lo decía hace un ratito, moralidad surge cuando yo como ser humano interiorizo los valores que se me están enseñando y se hacen realidad conforme yo voy desarrollándome en la vida. Se le presta mucha atención y se educa a la persona para ser un buen ciudadano. ¿Y qué es ser un buen ciudadano en ese periodo de la historia? Una persona que tenga una educación, que esa educación permita que el país progrese y justamente que esa persona a la hora de trabajar se gane el pan. Entonces, en 1843 nuestro sistema educativo se preocupaba por eso, por enseñar valores y que el niño o la niña interiorizara esos valores o el adulto interiorizara esos valores, que la persona se sintiera ciudadano de Costa Rica y que literalmente luchara por eso. Se buscaba una instrucción básica que le permitiera a la persona evolucionar, adquirir el pan de cada día y tener trabajo. Justamente, producto de esa visión de sociedad, empiezan los primeros centros a formar educadores. Antes, cualquier persona que supiese leer y escribir podía ser educador. Ya después de 1889 es que en Costa Rica se empieza a hablar de una profesionalización del docente. Y ya a principios de siglo empiezan las primeras escuelas formales, sobre todo a nivel rural y urbanos. Empiezan las primeras bibliotecas, y se le da mucha atención al valor, a la educación cívica y a los valores patrios. Entonces ahí como si yo me pusiese la camiseta de la selección. Entonces cuando yo me pongo la camiseta de la selección es que yo estoy identificada con mi país. El sistema educativo de ese periodo se va a centrar en eso, en que la persona se sienta amarrada al país, en que la persona piense, yo tengo que trabajar para que el país esté bien. Salir del país era impensable solo en algunas clases sociales, y vea que la educación se fortalece en la zona rural y en algunos lugares urbanos. Continúo por acá también, me encontré esta cuestión que me llamó bastante la atención y creo que les puede ayudar a ejemplificar los trabajos que tengan que entregar. Este documento, esta imagen la tomé de un documento de Iván Molina, del 2014, que habla sobre la reforma educativa y la resistencia ciudadana en la Costa Rica de finales del siglo XIX. No es como ahora que nosotros vemos que es normal ir a la escuela, al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad. En ese periodo de la historia no se veía tan natural ir a la escuela. Entonces, como ustedes podrán ver, de 1885 hasta 1892, vean que solamente entre 15.000 a 18.000 personas formaban parte, o por lo menos estaban matriculadas, ya sea en una escuela rural o en una escuela urbana. Y un elemento importante, señala Iván, es que justamente la educación en ese periodo era administrada por las municipalidades y por la Iglesia Católica, lo que hoy entendemos como municipalidades, ¿verdad? Y tenía la ventaja para los padres, campesinos y artesanos y trabajadores de que los niños y niñas de distintas edades podían ingresar y desertar de la escuela varias veces al año. Entonces era la profesora o el maestro yendo a sacar a los chicos de las casas para que fuesen a la escuela, o de las fincas para que fuesen a la escuela. Entonces no era un requisito que estuviesen matriculados y que cumplieran una jornada tal y como la comprendemos hoy en día. Era algo como si se podía, vaya.
Otro elemento importante, el proceso se limitaba a enseñar, a escribir, a leer y a contar y a rezar, porque estaba todavía muy fuerte lo que era la educación católica y no estaba organizado por grados. Entonces, como en un aula que yo tenga chicos, como lo que a nivel unidocente, lo que se conoce como la educación unidocente, ¿verdad? En donde yo tengo chicos de 6 años hasta 13 años en un mismo lugar. Entonces, es como ese imaginario de que era la educación en ese periodo. Ya las cositas cambian un poquitito de 1940 a 1957. Número 1, se presenta una necesidad de revisar y replantear los fines de la educación. Entonces se buscaba una educación de calidad. ¿Cómo logramos en ese periodo de la historia definir qué era calidad? Aunque ustedes no lo crean, ya en ese periodo ya existía lo que era la UNESCO, y la UNESCO le pide a Costa Rica que haga ese diagnóstico. Y es cuando surge el Consejo Superior de Educación. Entonces la UNESCO, y esto creo que es importante, establece que hay que priorizar lo que son los valores morales, tales como responsabilidad, dignidad, solidaridad, comprensión, valores éticos, estéticos y religiosos. El tercer elemento, producto de esa revisión y de la exigencia de la UNESCO de hacer este diagnóstico de la educación costarricense, es que surge la Ley Fundamental de Educación. Y la Ley Fundamental de Educación es la que va a establecer como un valor el respeto mutuo, la responsabilidad, y esto se va a ver en actividades educativas concretas y que deben ser planificadas. Entonces, ahora sí, esta es como la línea histórica que quería construirles y dejarles como los puntos claros para que ustedes puedan desarrollar más. Después de ese periodo, ¿verdad? Hay un salto bastante cualitativo. En 1992 se crean los programas de mejoramiento de la educación pública. En el 2005 surge lo que se llama EDU 2005, que apuesta por una educación de la ética asociada mucho al desarrollo académico, a una escolarización que le permita al ser humano ser competitivo y productivo, con un gran componente de desarrollo de la ciencia, del conocimiento científico. En el 2015 al 2011 se da mucho y se fortalece mucho lo que es la educación en ética, estética y ciudadanía. En ese periodo de la historia en Costa Rica se estaba dando mucha violencia a nivel de adolescentes, muchos adolescentes se estaban incorporando a pandillas, y es por eso que el programa viene a intentar minimizar que jóvenes y niños estén incursionando en delincuencia en edades tempranas. Entonces, por eso es que se le da mucho valor a lo que es la parte de la ética, ¿verdad? Una comprensión de sí mismo, al desarrollo del arte en todas sus manifestaciones, y que producto de la interacción de la ética y la estética, el joven, el niño se sienta parte del país. En el 2011 viene el programa de convivencia, ¿verdad? Que viene más asociado y está muy relacionado con que en Costa Rica vuelve a darse migración, ¿verdad? Sobre todo del norte, muchos nicaragüenses entran al país, entonces empiezan a dar ciertas prácticas xenofóbicas. Entonces viene el sistema educativo y viene a fortalecer la importancia de respetar al otro, de no ser, de minimizar prácticas discriminatorias, entre otras. Ahora sí, ¿qué viene a ser el MEP en todo esto? O sea, ¿cómo lo materializamos y cómo lo ejemplificamos? Bueno, el MEP empieza a crear campañas, y esas campañas, si ustedes ven la gráfica, está relacionada con una concepción de valores morales, cívicos y religiosos, el programa de mejoramiento, el programa de fortalecimiento de hábitos y actividades por medio de valores. Después se habla de la transversalidad, ¿verdad? De que la educación en valores no tiene que ser una materia como tal, sino que tiene que verse a lo largo de todo el proceso educativo. Y después viene el programa de ética, estética y ciudadanía. Ahora sí, vamos cayendo un poquitito en qué tiene que ver eso con que yo esté estudiando educación y cómo se amarra todo eso. Señala Zamora en el libro de Ética y Sociedad de la UNED de que la formación ética profesional en el área de docencia implica valoraciones y obligaciones para con respecto al trabajo, y que yo tengo que hacer una reflexión
en torno a los procesos que yo voy a hacer como profesional. Entonces, ser profesional no implica solamente que yo vaya a la universidad, reciba unos cursos, la universidad me certifique y listo. Ser profesional implica que yo tengo que asumir una responsabilidad hacia lo que yo estudié y hacia las obligaciones inherentes a mi trabajo. Pero no se trata de que yo nada más me quede ahí, sino que yo tengo la capacidad como profesional, en cuanto que tengo un conocimiento técnico, de cuestionarme y reflexionar el entorno profesional sobre el cual me desarrollo. Entonces, voy a avanzar un poquitito por acá. Justamente en ese proceso entran dos grandes instituciones de educación superior, que es la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que empieza con una formación y apuesta por una formación ética del docente. O sea, hay que entregarle al docente para ser un buen profesional y que al mismo tiempo sea como un profesional crítico. Entonces, estos primeros cursos de ética docente los asume la Escuela de Filosofía y empieza a formar a diferentes profesionales en el área de educación con ética profesional. La UNED también lo incorpora, ¿verdad? Y es asumido por la Escuela de Ciencias de la Educación, razón por la cual ustedes están llevando este curso, y ambos cursos lo que intentan es acercar al docente, ¿verdad?, a una reflexión sobre su quehacer profesional y comprende el valor que tiene su profesión en el desarrollo de la sociedad. Y que también esta práctica docente no se limita solamente a hacer planeamientos, a firmar actas o firmar notas, firmar circulares, sino que tiene una incidencia muchísimo más grande. Ahora sí, un poquitito lo que me imagino que ustedes lograron captar del video, y si no lo han visto, yo les adelanto un poquitito. Cortina, se realiza la pregunta que ¿para qué sirve la ética? Y un elemento importante, Sabater, un filósofo español, señala lo siguiente: remarcada la necesidad de formar ciudadanos justos, provistos de valores morales para la consecución de una sociedad más igualitaria y más democrática. Es un intento de alejar a los ciudadanos del permanente estado de infantil. ¿Qué quiere decir esto? Regularmente cuando nosotros pensamos en un niño, un desarrollo regularmente, ¿verdad?, cuando hace la responsabilidad de eso, y regularmente se le achaca a otra cosa. Digamos que la ética lo que busca es evitar esto. El profesional tiene que tener la capacidad de asumir, diría Cortina, lo que hace y lo que no hace. Entonces, esto es como un elemento importante. Sigo todo el video y traérselos acá para como ayudarles a profundizar en sus trabajos. Adela Cortina, en un texto que se llama Ciudadanos del Mundo hacia una teoría de la ciudadanía, señala varios elementos importantes, o sea, cuáles son esos rasgos que deben tener los profesionales. Entonces, me encanta y lo voy a tratar de sintetizar todo lo que puedo. Una profesión es una actividad humana social mediante la cual se presta un servicio específico a la sociedad y se presta de forma institucionalizada, de modo que los profesionales reclaman el derecho de prestarlo a la sociedad en exclusiva, considerando a cualquiera que desea ejercerlo desde fuera de la profesión. Este principio nosotros lo vemos reflejado, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un colegio profesional que nos respalda. No vamos a profundizar mucho en eso, pero en teoría el Colipro, ¿verdad?, certifica quién puede ser docente y quién no. La universidad tiene una certificación en donde dice, bueno, esta muchacha, este muchacho cumplió todos los requerimientos. Después de que usted se gradúa y quiere ejercer la profesión, usted tiene que incorporarse al colegio profesional, y esto supuestamente va a impedir que existan otras personas que no tienen la formación ni la preparación para ejercer la docencia. Otro elemento importante, la profesión es contemplada en parte como una vocación y por eso se espera del profesional que se entregue a ella. Entonces, la vocación es producto de esa formación. Otro tercer elemento importante, los profesionales que ejercen la profesión de forma estable obtienen a través de ella un medio de vida. Entonces, no hay que satanizar, por ejemplo, que los profesionales del área de educación queramos salarios estables, queramos un salario que nos permita
enfrentar el costo de la vida. Ella dice que esos son rasgos que un profesional debe exigir. Los profesionales forman con sus colegas un colectivo, un colegio profesional como es el Colipro. Otro rasgo importante de los profesionales es que se accede al ejercicio profesional a través de un largo proceso de capacitación teórica y práctica. Por ejemplo, bueno, creo que ya no se da tanto, pero hubo un momento en que existían universidades privadas que sacaban profesionales en menos de un año. Entonces, no sé, digamos, la formación que tiene un estudiante promedio en el área de docencia es mínimo 4 años. Y en el caso de la UNED todavía es muchísimo más complejo porque es un trabajo muy individual, es de autoformación prácticamente. Entonces, el pensar que una persona se va a una universidad, como se llamaba en mi época, de garaje, y saca en menos de un año una licenciatura en primaria, entonces, digamos, inmediatamente uno como que eso lo pone en conflicto un poquitito. Otro elemento importante, señala de la Cortina, es que los profesionales reclaman un ámbito de autonomía en el ejercicio de la profesión. En este caso creo que también es importante, o sea, yo no puedo percibir, o por lo menos no quiero pensar, que un docente nada más está destinado a cumplir órdenes. Un docente debe tener la capacidad de poder reflexionar, de poder ser autónomo, por ejemplo, en poder establecer cuáles son las estrategias o las técnicas que va a utilizar para enseñar algo que pueda motivar a sus estudiantes y no limitarse solamente a una directriz. Otro elemento importante es el asunto de la responsabilidad, ¿verdad? Un rasgo importante y que define y caracteriza a un profesional de uno no profesional es que yo asumo lo que señalaba hace un ratito, la responsabilidad por los actos y las técnicas de mi profesión. Entonces, por ejemplo, si yo decido implementar en un grupo una técnica para mejorar los procesos de aprendizaje y llega, qué sé yo, doy un ejemplo, el director y me cuestiona sobre esa técnica, yo tengo el conocimiento técnico y profesional para justificar por qué la estoy utilizando. Otro elemento importantísimo de los profesionales espera que no ejerzan su profesión solo por el afán de lucro, ya que se trata de un tipo de actividad encaminada a favorecer la colectividad. La docencia naturalmente surge para servir a la sociedad y un profesional que pretenda solamente recibir un salario por ese trabajo, digamos, diría Cortina, no es adecuado. No se espera que el docente sea de esa naturaleza. En términos más simplificados, ¿qué se espera? Respeto a la dignidad personal de todos los miembros de la comunidad educativa. Los docentes deben respetar la unicidad de cada uno de sus alumnos. Está la obligación moral, se traduce en el respeto de conciencia a la intimidad y a la diferencia de todos sus estudiantes. La promoción de los derechos humanos y la defensa de los valores de la ética civil. Se le exige al docente cierta beligerancia sin miedo a caer en adoctrinamientos. Lo que les decía hace un ratito, tratar de incorporar en la clase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promover prácticas de igualdad, de libertad, de paz, de responsabilidad y de tolerancia, proceder conforme a la justicia y a la imparcialidad. Todos los docentes, independientemente del nivel educativo en que se encuentren, deben partir del principio fundamental mediante el cual se reconozca la igualdad dentro de la diferencia de todos los alumnos. Son prácticas que nosotros tenemos que promover dentro del aula. Proceder con autonomía y responsabilidad profesional. Y el principio de beneficencia, que consiste en que la educación tiene como finalidad principal conseguir que todos los estudiantes aprendan. Tenemos que tratar de que dentro del aula crear las condiciones necesarias para que el estudiante aprenda, o dentro de la condición actual, dentro de la educación a distancia y remota, crear las mejores condiciones para que nuestros estudiantes puedan salir adelante. Estaba yo revisando un poquitito algunos elementos de la tarea y ya vamos a caer ahí en la parte de preguntas que ustedes tienen, y estaba revisando qué les piden algunos conceptos. Yo quisiera así como rápidamente como darles algunas orientaciones para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Uno de los primeros conceptos que les están preguntando es por la axiología. Ferrater Mora, en un diccionario especializado de filosofía, señala que la axiología es el estudio de los valores. Se reflexiona sobre la naturaleza del valor, el carácter absoluto o relativo. Entonces, por ejemplo, voy a dar rápidamente un ejemplo. Si estamos diciendo que la axiología es el estudio de los valores, digamos que yo voy a
voy a revisar el valor de la obediencia. En un periodo de la historia se le decía a la mujer, usted tiene que ser obediente a su marido, ¿verdad? Entonces vendría la axiología a revisar, bueno, esa obediencia. ¿Cuál es el origen de esa obediencia hacia el marido? ¿Esta obediencia es absoluta o tiene que ser relativa? Depende de la circunstancia. Eso que acabo de ejemplificar es una aplicación de la axiología. La deontología. La deontología, según este diccionario de filosofía, dice la ciencia de los deberes o teoría de las normas morales. Se ocupa de la determinación de los deberes dentro de circunstancias sociales que deben cumplirse si se quiere alcanzar un ideal. La deontología, entonces, vamos a pensarla como una lista de normas que hay que cumplir. La deontología puede ser de carácter moral, como pensando en los 10 mandamientos, es un ejemplo, o pensando en un conjunto de normas que yo tengo que cumplir a nivel profesional. Ambas aplican a un ideal de ser humano. Uno va a aplicar a un ideal de ser humano dentro de un contexto social, mientras que el otro ejemplo que daba a un ideal de profesional. La educación. Bueno, esta definición yo la puse porque me encanta muchísimo. Es acto violento, continuo y permanente que se dirige a un grupo etario insertado dentro de un contexto social y natural, tendiente a la autosuperación en todas y cada una de las esferas vitales que se ejerce por medio de la libertad. ¿Por qué recalco esto de violento? Porque, por ejemplo, la educación formal, nosotros, digamos, lo digo rápidamente, digamos que no accedemos de manera voluntaria. Cuando nosotros accedemos a la educación formal, la educación formal, como está estructurada, nos van separando, por ejemplo, por edades o por nivel de desarrollo. Y cuando ya nosotros nos insertamos en ese proceso educativo, cada etapa superada nosotros nos vamos a ir mejorando. Y posteriormente, en ese proceso de mejora, vamos a ir potenciando nuestra libertad. Eso es una manera de entenderlo. Otro concepto que les explicaron a ustedes o que les solicitan en la tarea es la ética. Entonces, como dije al principio, la ética la podemos entender como una disciplina de carácter filosófico o una rama de la filosofía y va a establecer una concepción de ser humano y establecer una conducta recta. En esto me voy a detener un poquitito. Digamos, cuando hablamos de la ética, ya lo dije, ¿verdad? Es la que reflexiona la moral, las costumbres, y cuando yo hago esta reflexión, ¿verdad? De hacia dónde vamos y qué queremos, yo voy a construir un ideal de ser humano. Y producto de esa construcción ideal de ser humano, yo voy a establecer una serie de conductas que ese ser humano tiene que ser producto de la socialización y que se considera como deseable y bueno a realizar. Entonces, por ejemplo, es deseable que la mujer llegue virgen al matrimonio. Es deseable que dentro de una relación, dentro de un matrimonio, esté el principio de fidelidad. Entonces, eso tiene que ver con costumbres y valores que un contexto social ha definido que es deseable. Va a haber otros contextos sociales en donde, por ejemplo, en Costa Rica uno solo se puede casar con un hombre o con una mujer. En otras latitudes está bien visto que un hombre se case con 7 mujeres, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto social, dentro de ese proceso de socialización, eso está bueno, ¿verdad? Entonces, a eso refiere la moral. Los principios éticos los podrían asociar con, por ejemplo, en manejo profesional, ¿verdad? O declaraciones de lo que debe realizarse o no. Puede ser a nivel profesional o dentro de contextos no tan profesionales, por ejemplo, la estructura de el ejército, ¿verdad? Una serie de principios que yo tengo que seguir para estar dentro del ejército. Por ejemplo, un ejemplo es el principio de obediencia. Valores educativos, espero que esta definición les sirva, son conceptos de lo deseable que guíen la forma en que los actores sociales deciden actuar, que evalúan a las personas y los acontecimientos y explican sus acciones y evaluaciones. Los valores educativos son producto de la sociedad. Entonces, siempre el sistema educativo va a venir a reforzar a la sociedad. Si la sociedad estableció que un principio o un valor es el respeto, el sistema educativo va a fortalecer
que ese respeto los niños, los jóvenes, los adolescentes y los adultos lo interioricemos. Entonces, repito por acá, los valores educativos están amarrados con la sociedad y siempre el sistema educativo va a tender a fortalecer lo que la sociedad ha considerado como valioso. Y ya el perro dijo que estaba de acuerdo. Y para poderles montar esta presentación, consulté estos libritos que están por acá. Y muchísimas gracias. Eso fue lo que les preparé. Y ahora sí, abramos el espacio para preguntas. Veo que aquí hay algo en el chat. Permítanme ver. Se escucha bien, profe. Es que hay un micrófono abierto. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahora sí, muchachos, ustedes me dicen. Melanie, adelante. Profe, bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí. Es que en la tarea, ¿verdad? Dice así específicamente. En la parte, en el primer momento, ¿verdad? Momento 1 dice, se presenta un cuadro en el cual aparecen varios conceptos. Usted sin ninguna consulta bibliográfica, ¿verdad? Escribe lo que entiende de ese concepto. Como mínimo 50 palabras por concepto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Deben de ser estrictamente 50 palabras mínimo o puede ser variado? Yo le digo que 50 es un máximo, ¿verdad? Entonces, okay, porque es que sí, digamos, como es un concepto previo, ¿verdad? Bueno, en buena teoría uno no tiene que hacer consultas de internet, ni mucho menos. Y a veces lo que se tiene es una noción muy leve del concepto, muchas veces equivocada. Sí. Entonces, por eso fue mi pregunta, porque yo sí hallé un poco complicado, ¿verdad? El extender mi respuesta a 50 palabras. Sí, tal vez ahí, bueno, pero no jugarme yo en contra, ¿verdad? Pero yo diría 50 palabras, porque si no, como usted señala, Melanie, estarían dando vueltas y vueltas sobre lo mismo. Y como son conceptos que regularmente uno no utiliza en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, uno estaría leyendo como varias veces lo mismo dicho con otras palabras, entonces... Sí, es que yo al momento de hacerlo, yo decía, Dios mío, o sea, tuve que redundar mucho en la respuesta, darle como mucha introducción a lo que iba a decir, ¿verdad? Para que se fueran las 50 palabras, pero hasta ya yo injusto que tuvieran que leer tanto, pero al final llegar quizás a lo que realmente yo entiendo del concepto. Sí. Que luego me di cuenta que era equivocado, ¿verdad? Porque en el camino uno va, ¿verdad? Como expresaba usted ahorita en la clase, uno va como haciendo esa construcción del aprendizaje. Ajá. Pero sí quisiera como saber esa aclaración. Otra pregunta, bueno, esta me acaba de surgir ahorita, ¿verdad? Perdón, ahí los compañeros que yo sé que también tienen dudas, es si se pueden utilizar estas fuentes bibliográficas que usted acaba de poner ahí, como por eso para... se la facilité. Ok, muchas gracias. Sin problema. Gracias, mucho gusto. de verdad. Ahí ya serían los siguientes compañeros. De mi parte sería eso. Perfecto, Abraham, adelante. Profe, con relación a eso que menciona la compañera, si uno no sabe, digamos, axiología, ¿qué es axiología? Y si uno en la vida lo ha visto. Lo que le suena, si usted me dice, me suena como a jabón de lavar platos. Es que, digamos, la instrucción en eso dice, usted sin hacer ninguna consulta bibliográfica, escriba lo que entiende. Entonces, por lo menos haga una aproximación al concepto. Eso es lo que yo estaría revisando ahí, que ustedes hagan esa primera aproximación. Es lo que uno en educación hace, aquí este cuadro lo que hace es un diagnóstico, entonces es como ir verificando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes entienden por esas palabras? Ok. Entonces, por ahí, tranquilos, tampoco voy a evaluar la exactitud, porque claramente la instrucción dice, escriba lo que entiende por ese concepto. Entonces, por ahí, tranquilidad. No espero una tesis doctoral. Diana, adelante. Profesora, mi consulta es en cuanto a la estructura de la tarea. Ajá. Dice que en el momento 1, bueno, hay que responder ese cuadro del que estábamos hablando ahorita. Pero seguidamente dice que están los momentos 2, 3, 4. Sí. Yo no entiendo, no me queda claro si es que hay que hacer como un cuadro y seguir repitiendo el mismo concepto, como a ver si me logro explicar. Hacer un cuadro donde ponga el concepto y el significado.
Y después hacer otro cuadro donde vuelvo a poner el concepto, el significado y agrego la imagen. Y otro cuadro donde vuelvo a repetir concepto, significado, la imagen y agrego el ejemplo. O si se puede hacer un solo cuadro general o estructurar a manera de subtítulos para que quede con subtítulos de forma seguida, colocando el concepto, el significado, la imagen y el ejemplo y seguidamente otra vez repetir el proceso con el concepto que sigue. No sé si me di a entender la duda. No, yo les recomiendo, digamos, por la estructura de la tarea, es que la tengo impresa, por la estructura de la tarea, en el primer momento dejemos el cuadro porque nos lo están brindando. En la segunda, yo no tendría inconveniente en que ustedes pongan el subtítulo, ¿verdad? O la otra opción que les puedo dar es que en el momento 1, hacer tabla, y por la estructura del momento 2 podemos incorporar otra tablita, y ya el 3 y el 4 pueden hacerlo con subtítulos, porque si no les va a quedar una tabla súper extensa, ¿verdad? Y por el formato del documento se les va a cortar, entonces más bien va a costar la revisión. Por mí no hay inconveniente en ese sentido. No sé si ahora entonces, yo en sí. este momento tengo como ahí como el estructurado en primera instancia la tarea con subtítulos. Ok. Claro, son momentos 3, 2, 3 y 4 con subtítulos. Yo coloqué el nombre del concepto, Sí. su respectivo espacio, significado para definirlo, imagen, y después ejemplo, y después repetí, pero no sé si así está bien. Por mí no hay inconveniente. Digamos, no se estresen tanto por si son solo cuadros, mientras la información de lo que necesita cada apartado yo la pueda revisar, yo no les voy a hacer ruido por eso, porque incluso, o sea, yo también leí con detenimiento las instrucciones para poderlos orientar a ustedes. En ninguna parte de la instrucción dice que tiene que respetar el cuadro de cabo a rabo. Entonces, por ahí no se preocupen por eso. Y así como usted me lo está planteando, Diana, yo no veo inconveniente. Bueno, está bien. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Fabiola y después Stacy. Hola, profesora, ¿cómo está? Bien, por dicha. ¿Escucha? Sí, perfecto. Quería hacer una consulta con respecto a la tarea en el momento 2. Sí, señorita. Usted dice que se puede hacer en cuadro, igualmente. Bueno, mi consulta es esta. Dice que hay que buscar citas. ¿Estas citas deben de ser cortas o no precisamente? Y si también con palabras propias. No, o nada más la cita. si es cita, tiene que ser textual. ¿Verdad? Entonces vamos a ver un revisemos otra vez. Dice, usted, momento 2, ¿verdad? Estamos revisando, Fabiola. Sí, correcto. Dice, usted buscará en diferentes fuentes bibliográficas dichos conceptos y escribirá el significado. Puede tomar como referencia los capítulos, entonces ahí lo que se está esperando es que usted cite. Citas y debo copiado de y pegado. ¿O no? Solo cita. Ahí, cita. Ok. ¿Y corta o...? Sí, me imagino. Tratemos de respetar ese máximo de 50 palabras por aquello. No te podría dar 50. Porque depende de la cita que usted tome, ¿verdad? Entonces puede ser que encuentre que, por ejemplo, lo que es educación y que sea corta. Entonces por ahí, digamos que yo no soy tan quisquillosa o que esté contando las palabras, eso es mentirita, eso no va a pasar, pero sí, digamos, yo sí verificaría que la cita venga completa y que realmente esté definiendo lo que está señalando, ¿verdad? No vaya a ser que me ponga una cita de la definición de ética donde está la de educación, una cosa así. No sé si me explico, Fabiola. Sí, profe, sí le comprendo. Entonces, digamos, cuando vas a explicar axiología, busca en las referencias o ya sea, le están diciendo acá del libro o busca otra, pone axiología, copia la cita y listo. Entonces, por ahí tranquila con eso y tampoco, o sea, que tampoco que sean 2 palabras, ¿verdad? Más o menos usted ahí se va midiendo, que realmente quede definido el término. Usted nada más verifique que sí se está entendiendo el término.
¿Está bien? Ok, profe, y otra consulta. ¿Será que usted me puede explicar un toquecito lo que es axiología y deontología, más que todo como en ejemplos, porque no sé si me queda muy claro? Ok, axiología se define como el área que estudia los valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la axiología va a evaluar, por ejemplo, la axiología vendría a revisar si ese valor, cuál es su origen, de dónde proviene, por qué se declaró valor. ¿Ok? Eso sería un ejemplo. Doy otro ejemplo muchísimo más gráfico. Un momento en la historia se consideraba súper valioso que la persona fuese valiente, o sea, que fuese, sí, valiente es el término. Entonces, la valentía es un valor. ¿Cuándo se consideró la valentía un valor, digamos, en el periodo medieval? Que había que defender el reino. Entonces vendría la axiología, ¿verdad? Vendría a revisar el origen de ese valor. Entonces, ese valor, la valentía, ¿verdad? Entendida como la defensa de un lugar, de un terreno, es importante dentro de un periodo particular de la historia. ¿Se entiende lo de axiología, Fabiola? Sí, profe, nada más que se me cortó demasiado, tengo como interferencias. Voy otra vez por acá. Entonces, la axiología estudia el origen y la razón de ser de los valores, ¿verdad? Entonces, un periodo en historia, la valentía, ¿verdad? Era considerado un valor dentro de la sociedad medieval. La axiología vendría a revisar el valor de valentía y establecer que fue en el periodo medieval en donde se consideraba un valor. Y por lo tanto, todo no tenía que alcanzar ese valor. Eso es un ejemplo de axiología. ¿Ok? El otro que me preguntó era deontología, ¿correcto? Sí. Ok. La deontología es... Sí, profe. Vamos a explicarlo más. La deontología se entiende como la estructura, por decirlo así, escrita de normas. Los 10 mandamientos son un ejemplo de deontología. ¿Por qué? Porque son 10 normas que estableció la sociedad de ese periodo de la historia de la humanidad para cumplir. Otro ejemplo es los códigos profesionales, como el código que nos cubre a nosotros como futuros docentes, ¿verdad? El código lógico del COLIPRO, que así debería llamarse, ahí está escrito las normas que nosotros como profesionales tenemos que seguir. Un ejemplo, un buen profesional, según lo que mi gremio ha establecido que debe ser. Los médicos tienen un código deontológico, los arquitectos, todos los profesionales tenemos un código deontológico, que es un conjunto de normas que tenemos que cumplir. Ahora sí. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Stacy. Profe, es que todavía me quedó la duda del momento 2. Es que yo tengo tal vez, no sé si estoy bien a como tal vez pienso hacer el cuadro. Digamos que hago un cuadro donde pongo, bueno, el significado, bueno, donde van los conceptos, ¿verdad? Los significados en citas textuales. En otro cuadro al lado puedo poner la imagen y el otro cuadro que sigue puedo poner el ejemplo. Si le cabe, yo no tengo problema. Lo puedo hacer en horizontal para que me quede bien. Sí, por mí no hay problema. Como usted se sienta y le quede más bonito, mientras todo, sabe que sí, para mí es importante que todos los apartados se cumplan. Como ustedes lo organicen, yo no tengo conflicto en eso. Pero sí que para mí, o sea, que yo pueda verificar que cada uno de los momentos se cumplieron y que cumplieron lo que señala la actividad. Que si horizontal, que si vertical, que si aquí, que si en tabla, no tabla, prosa,
No tengo inconveniente siempre y cuando ustedes se aseguren que cada uno de los momentos los van cumpliendo. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias, profe.